La curadora del Museo Británico observa la tablilla de arcilla en sus manos. Su expresión cambia de curiosidad a confusión y luego a algo cercano a la alarma. Es el año 2012. Se le ha asignado catalogar artefactos sumerios recientemente adquiridos. Provienen del período más temprano de la escritura, alrededor del 3200 a.C. Ella es especialista en la antigua Mesopotamia, con 15 años de experiencia. Sin embargo, lo que sostiene no tiene sentido. La tablilla contiene un registro administrativo que rastrea las distribuciones de grano a los trabajadores del templo. Lista cantidades, destinatarios y un sello de verificación. La escritura es clara y estandarizada. La contabilidad es impecable. Los procedimientos burocráticos que documenta son sofisticados y exhaustivos. Pero esto no es lo que la perturba. Lo que la perturba es que esta tablilla proviene de la primera generación de escritura en la historia humana. Aún así, no muestra signos de ser un primer intento. No hay errores tachados ni correcciones. No se observa incertidumbre sobre cómo organizar la información. Tampoco sobre cómo representar conceptos escritos. Es como si alguien hubiera entregado a estos escribas antiguos un manual completo para la burocracia. Ellos lo siguieron perfectamente desde el primer día. Si le fascinan las anomalías históricas, aquellas que desafían nuestro conocimiento sobre el desarrollo de civilizaciones, querrá suscribirse. Active también las notificaciones. Lo que vamos a explorar va mucho más allá de una sola tablilla. Comparta esto con quienes cuestionan las narrativas ordenadas y lineales sobre el progreso humano. Si esta investigación resuena con usted, deje un me gusta. Ayudará a difundir la evidencia que los historiadores luchan por explicar. La estabilidad de la fase más temprana de Sumeria no solo es sorprendente, es imposible según cada modelo que tenemos sobre cómo emergen las sociedades complejas. Esa imposibilidad exige una explicación. La curadora no es la primera en notar este patrón. Los arqueólogos han documentado discretamente el mismo fenómeno durante más de un siglo. Cada vez que excavan las capas más tempranas de las ciudades sumerias, esperan encontrar el caos y la experimentación. Esto debería caracterizar el nacimiento de una civilización. En cambio, encuentran orden. Las calles se trazaron en patrones organizados desde el principio. Los templos se construyeron con ingeniería sofisticada desde sus primeras fases de edificación. Los sistemas económicos funcionaron sin problemas desde los registros más tempranos. Las jerarquías sociales aparecen completamente formadas, sin antecedentes visibles. Los sistemas legales demuestran un pensamiento maduro sobre problemas sociales complejos desde sus primeras expresiones escritas. El patrón es consistente en docenas de sitios y cientos de artefactos. Y es completamente erróneo. Se supone que los primeros intentos son torpes, exploratorios, llenos de errores y correcciones. El primer intento de Sumeria parece un borrador final. Nadie puede explicar cómo. El doctor Heinrich Schmidt pasó 3 décadas excavando sitios sumerios en el sur de Irak. Desarrolló lo que sus colegas llaman una obsesión por las capas de cimentación. Mientras otros arqueólogos se enfocan en hallazgos espectaculares, como tumbas reales o tesorerías de templos, Schmidt documenta meticulosamente. Él fotografía los niveles más bajos de cada estructura que descubre. Estas son las cimentaciones originales de las que crecieron edificios posteriores. Lo que ha descubierto le ha llevado a concluir que algo fundamental sobre nuestra comprensión de la civilización es incorrecto. En 2008, el Dr. Schmidt publicó un artículo. Este fue en gran parte ignorado por la arqueología convencional.
Sin embargo, el estudio contenía docenas de fotografías y mediciones. Estas probaban un punto inquietante sobre los edificios sumerios. Las construcciones de la fase más temprana, aproximadamente del 3800 al 3400 a.C., muestran decisiones de ingeniería. Tales decisiones solo deberían aparecer tras generaciones de experiencia en construcción. Las cimentaciones que Schmidt documentó no eran simples. Eran sistemas complejos y de múltiples capas que resolvían problemas. Los constructores no deberían haber sabido que estos problemas existían aún. Tenían cimentaciones profundas que evitaban el hundimiento en suelos inestables. Pero uno solo aprende sobre el hundimiento después de que los edificios comienzan a hundirse. Capas impermeables se colocaron para evitar la humedad ascendente. Pero la necesidad de impermeabilización solo se descubre después de que la humedad arruina varios edificios. Juntas de expansión acomodaban la dilatación térmica de muros masivos de adobe. Las juntas de expansión solo se entienden después de ver cómo los muros se agrietan por el estrés térmico. Cada solución implica problemas previos. Sin embargo, Schmidt encontró estas soluciones implementadas desde la primera fase de construcción importante. Los edificios no muestran evidencia de curvas de aprendizaje. No tienen callejones sin salida arquitectónicos. Tampoco presentan fases experimentales que luego fueran abandonadas. Simplemente funcionan desde el principio. Considere el complejo del templo en Eridu, tradicionalmente considerada la ciudad más antigua de Sumeria. El sitio tiene 17 fases de construcción de templos separadas. Estas abarcan aproximadamente 1500 años. Cada templo fue construido directamente sobre su predecesor. La interpretación convencional sostiene que esta secuencia muestra un desarrollo arquitectónico gradual. Cada generación construyó templos más grandes y sofisticados. Pero cuando se examina la secuencia de cerca, emerge un patrón diferente. El templo más temprano, que data de alrededor del 5400 a.C., en el período de Ubaid. Ya es arquitectónicamente sofisticado. Tiene cimentaciones adecuadas y muros orientados. Presenta un plano de planta estructurado con áreas funcionales distintas. También muestra evidencia de una compleja construcción de techos. Los templos posteriores son más grandes y elaborados, sí, pero no son fundamentalmente más competentes. Muestran una expansión de escala, más que un descubrimiento de nuevos principios. La precisión matemática preocupa a los ingenieros estructurales que estudian estos edificios. Cuando los analistas modernos miden la orientación de los templos sumerios, encuentran alineaciones con las direcciones cardinales. Estas son precisas dentro de un grado o menos. Lograr esta precisión requiere instrumentos de topografía y conocimientos matemáticos. Supuestamente, esto no existía en el cuarto milenio antes de Cristo. Es necesario determinar el norte verdadero, no solo el norte aproximado. Hay que establecer ángulos rectos que permanezcan precisos en distancias de decenas o cientos de metros. Se deben calcular profundidades de cimentación que soporten el peso de estructuras masivas. Cada uno de estos desafíos requiere resolver problemas matemáticos y de ingeniería. Sin embargo, los constructores sumerios los resolvieron todos, aparentemente sin experiencia previa. ¿Dónde están los templos desalineados que les enseñaron la importancia de la precisión? ¿Dónde están los edificios derrumbados que les enseñaron sobre ingeniería estructural? El registro arqueológico no muestra estas experiencias de aprendizaje. Esto significa que nunca sucedieron. O están ocultas en periodos que no hemos investigado adecuadamente. La doctora Sarah Linden ha dedicado su carrera al estudio de los orígenes de la escritura. Se enfoca particularmente en la transición de sistemas de protoescritura a escritura completa
en la antigua Sumeria. Ha examinado miles de las tablillas cuneiformes más tempranas. Ha catalogado cada variación y rastreado cómo los símbolos evolucionaron durante los primeros siglos de la escritura. Su investigación debería haber revelado un período experimental caótico. Esto ocurriría mientras los sumerios descubrían cómo representar el lenguaje visualmente. Pero eso no fue lo que ella encontró. En cambio, descubrió que la fase más temprana de la escritura sumeria es notablemente estable y estandarizada. Convencionalmente, data de alrededor del 3200 al 3100 a.C. Diferentes escribas en diferentes ciudades usan esencialmente los mismos símbolos con esencialmente los mismos significados. El conjunto de símbolos es grande, con aproximadamente 700 signos distintos. No hay evidencia de sistemas de símbolos que compitieran. Tampoco se observa variación regional significativa. Es como si todos los escribas sumerios hubieran asistido al mismo programa de capacitación antes de que se inscribiera la primera tablilla. Esta estabilidad es profundamente inusual. Cuando podemos observar sistemas de escritura siendo inventados o adaptados en tiempos históricos, invariablemente muestran extensas fases experimentales. La adaptación japonesa de los caracteres chinos tomó siglos. Pasó por múltiples sistemas en competencia antes de su estandarización. El silabario cherokee, inventado por Sequoyah a principios del siglo XIX, pasó por múltiples revisiones. Sequoyah experimentó con diferentes formas de representar sonidos. Incluso el alfabeto, quizás el sistema de escritura más exitoso de la humanidad, evolucionó durante siglos. Lo hizo desde los jeroglíficos egipcios, pasando por las escrituras protosinaíticas y fenicias. Finalmente, alcanzó las formas que reconocemos. Todos estos sistemas muestran un desarrollo visible. El caos inicial da paso a una estandarización gradual. El cuneiforme sumerio parece saltarse la fase caótica por completo. La sofisticación gramatical de la escritura sumeria temprana agrava el misterio. Estas no son solo etiquetas pictográficas que identifican objetos. Las tablillas más tempranas incluyen marcadores gramaticales que indican pluralidad, posesión y acción. Incluyen notaciones numéricas que pueden representar números cardinales, como una o dos ovejas, y conceptos ordinales, como primero y segundo. Incluyen lo que los lingüistas llaman determinativos. Son símbolos especiales que indican la categoría a la que pertenece una palabra sin ser pronunciados ellos mismos. Esto es pensamiento lingüístico avanzado. Requiere un análisis abstracto de cómo funciona el lenguaje. Sin embargo, aparece completamente desarrollado en lo que supuestamente son los primeros intentos de escritura. ¿Cómo lograron los escribas sumerios en una o dos generaciones lo que a otras culturas les llevó siglos de experimentación? El hallazgo más inquietante de la doctora Linden llegó cuando analizó la tasa de error en las tablillas cuneiformes tempranas. Los escribas cometen errores, es inevitable. Deforman símbolos, usan palabras incorrectas, cometen errores de cálculo, saltan líneas. El análisis moderno de los errores de los escribas puede revelar información sobre su capacitación, también sobre las condiciones de trabajo y el nivel de experiencia del escriba. Cuando Linden analizó los errores en las tablillas sumerias tempranas, encontró muchos menos de lo esperado. Los escribas no estaban luchando con una nueva tecnología, estaban ejecutando habilidades practicadas con confianza, incluso permitiendo la posibilidad de que se descartaran tablillas de práctica llenas de errores y que por eso no sobrevivan en el registro arqueológico. El nivel de competencia en las tablillas sobrevivientes más tempranas es sorprendente. Estos escribas sabían lo que hacían.
Esto implica que lo habían estado haciendo durante un tiempo. Sin embargo, no tenemos evidencia de ese período de práctica anterior. Los sistemas administrativos no aparecen simplemente. Evolucionan a través de prueba y error a medida que las sociedades se vuelven más complejas. Descubren la necesidad de llevar registros, gestionar recursos y coordinar mano de obra especializada. Deberíamos poder rastrear la burocracia sumeria desde inicios simples. Una persona podría haber llevado un registro de los almacenes de grano de una pequeña comunidad. Luego, se expandiría gradualmente a sistemas más elaborados. Esto ocurriría a medida que las comunidades crecieran y se convirtieran en ciudades. Pero cuando examinamos los registros administrativos sumerios más tempranos, encontramos una complejidad burocrática. Esta implica un extenso desarrollo previo. Las tablillas de Uruk, que datan del final del cuarto milenio antes de Cristo, documentan sistemas con múltiples niveles de autoridad. También muestran roles administrativos especializados, procedimientos estandarizados y métodos contables sofisticados. Esto no es una burocracia naciente aprendiendo a funcionar. Este es un sistema maduro que ya opera eficientemente. Consideremos lo que se necesita para crear incluso una jerarquía administrativa simple. Es necesario definir roles. ¿Quién hace qué? ¿Quién reporta a quién? ¿Y quién tiene autoridad sobre qué recursos? Se deben crear procedimientos. Esto incluye cómo fluye la información, cómo se toman las decisiones y cómo se asignan los recursos. Se requieren estándares para el registro, esto es, sobre qué información se registra, cómo se organiza y cómo se almacena y recupera. Además, se necesitan sistemas de capacitación. Estos enseñan a los nuevos administradores sus roles y cómo se mantienen los estándares a lo largo del tiempo y el espacio. Finalmente, se precisan mecanismos de aplicación. Estos aseguran que la gente siga los procedimientos, detectan fraudes o incompetencia y mantienen la integridad del sistema. Cada uno de estos elementos requiere pensamiento organizacional y experiencia práctica para desarrollarse. Sin embargo, los sistemas administrativos sumerios parecían tener todos estos elementos implementados desde el período más temprano que podemos observar. Las tablillas más antiguas de Uruk incluyen listas léxicas. Estas eran esencialmente vocabularios burocráticos que estandarizaban la terminología para uso administrativo. Estas listas categorizan objetos, animales, profesiones y lugares. De esta forma, creaban un vocabulario controlado para el registro. La existencia de tales listas implica varias cosas. Primero, que había suficiente actividad administrativa para hacer necesaria la estandarización. Segundo, que alguien tenía la autoridad para imponer estándares a diferentes escribas y oficinas. Tercero, que existían sistemas de capacitación para enseñar a los nuevos escribas la terminología estandarizada. Todo esto requiere una infraestructura institucional. Dicha infraestructura debería tardar generaciones en desarrollarse. Teóricos administrativos que estudian las burocracias modernas han demostrado que crear organizaciones grandes y efectivas lleva décadas. Esto ocurre incluso con la teoría de gestión moderna y la tecnología de comunicación. ¿Cómo lo lograron los antiguos sumerios tan rápidamente, sin ninguna de esas ventajas? Los métodos contables documentados en las primeras tablillas sumerias demuestran una comprensión sofisticada de los principios de gestión. Las tablillas rastrean no solo cantidades, sino también flujos. Registran lo que entró, lo que salió y lo que quedó en el inventario. Utilizan sofisticados sistemas de verificación.
Diferentes funcionarios registraban la misma transacción y sus registros se verificaban posteriormente. Emplean procedimientos de auditoría. Inventarios periódicos y exhaustivos se comparan con los registros acumulados de transacciones para detectar discrepancias. Estas no son prácticas intuitivas que alguien encontraría naturalmente. Son procedimientos refinados. Se desarrollaron a través de la experiencia con los problemas que surgen al gestionar flujos complejos de recursos. Sin embargo, aparecen en los registros administrativos más antiguos que poseemos. Esto sugiere que ya se habían desarrollado y estandarizado antes de que surgiera la escritura para documentarlos. En 1952, arqueólogos que trabajaban en el sitio de Nippur descubrieron una colección de textos legales. Estos databan de aproximadamente 2500 a.C. Entre estos textos se encontraba un código legal. Este precedía al famoso Código de Hammurabi por varios siglos. Las leyes de Ur-Nammu, como se las conoció, demostraron una sofisticación legal que sorprendió a los investigadores. Pero aún más sorprendentes fueron los indicios en estas leyes de que estaban reformando y sistematizando una tradición legal ya existente. El prólogo de las leyes habla de establecer justicia. También menciona corregir abusos que se habían infiltrado en la administración de la ley. Esto implicaba un sistema legal previo, el cual había existido lo suficiente como para corromperse y requerir una reforma. Si los sistemas legales en Sumer ya eran antiguos y necesitaban una reforma para 2500 a.C., ¿cuántos se remontaban realmente? El pensamiento legal no surge espontáneamente. Se desarrolla a través del conflicto social. Las comunidades luchan por resolver disputas de manera justa y establecer reglas que la mayoría acepte como legítimas. Los primeros sistemas legales suelen ser simples y severos. Se enfocaban en prevenir la violencia y mantener el orden básico mediante castigos estrictos. Solo gradualmente, las sociedades desarrollan conceptos legales más sofisticados. Estos incluyen la proporcionalidad del castigo y las distinciones entre daño intencional y accidental. También abarcan procedimientos para pruebas y testimonios, protecciones para poblaciones vulnerables y mecanismos de resolución de disputas sin violencia. Esta evolución lleva tiempo y aparece gradualmente en el registro arqueológico y textual. Sucede a medida que las sociedades experimentan con diferentes enfoques de justicia. Pero el derecho sumerio, desde la evidencia más temprana que tenemos, ya demuestra un pensamiento legal sofisticado. Los primeros documentos legales sumerios que sobreviven antes de las reformas de Ur-Nammu incluyen contratos. Estos especifican condiciones complejas, registros judiciales que describen procedimientos legales formales y referencias a principios legales. Dichos principios se asumen como conocidos en lugar de explicados. Estos documentos presuponen un marco legal existente. Asumen una comprensión compartida entre la clase letrada sumeria de cómo funciona la ley. Referencian conceptos como la propiedad legítima, la autoridad legítima, los acuerdos vinculantes y el procedimiento adecuado. No definen estos términos, lo que sugiere que tales conceptos ya estaban bien establecidos. Los documentos muestran a personas navegando un sistema legal maduro. Ellos conocían sus derechos y obligaciones, entendían cómo hacer reclamos y presentar pruebas, y se relacionaban con jueces o árbitros profesionales. Nada de esto sugiere una sociedad que apenas comenzaba a desarrollar el derecho. Sugiere una sociedad con una extensa experiencia legal. El profesor Samuel Gringus, quien dedicó su carrera al estudio del derecho del antiguo Cercano Oriente, notó algo peculiar.
Se trataba de la terminología legal sumeria. Muchos términos legales son palabras compuestas. Sus componentes no se relacionan obviamente con sus significados legales. Esto sugiere que los términos habían sufrido una evolución semántica con el tiempo. Esto es exactamente lo que ocurre en los sistemas legales maduros. En ellos, el vocabulario técnico se desarrolla para capturar significados precisos, pero la etimología se vuelve oscura a medida que el lenguaje cambia. La presencia de tal terminología evolucionada en los textos legales sumerios más antiguos implica algo. Implica que esos textos representan una etapa tardía en un largo proceso de desarrollo, no una etapa temprana. Sin embargo, no podemos rastrear ese desarrollo hacia atrás a través de textos legales anteriores y más simples. Esto se debe a que o no existen o no se han encontrado. El sistema legal aparece en el registro histórico ya maduro. Su desarrollo anterior permanece oculto o perdido. La gestión del agua en el sur de Mesopotamia presenta quizás el desafío más concreto. Este es para la idea de que la civilización sumeria comenzó sin antecedentes significativos. La región entre los ríos Tigris y Éufrates es naturalmente hostil a la agricultura. Los ríos se desbordan de forma impredecible. El suelo acumula sal si se riega incorrectamente. La lluvia es insuficiente para la agricultura de secano. Hacer productiva esta tierra requiere extensos sistemas de irrigación. Estos incluyen canales para llevar agua de los ríos a los campos, sistemas de drenaje para evitar el encharcamiento, diques para controlar las inundaciones y redes de distribución para asignar el agua equitativamente. Las prospecciones arqueológicas han mapeado cientos de kilómetros de canales antiguos en el sur de Irak. Muchos de estos canales datan de las fases más tempranas de la urbanización sumeria. Construir sistemas de riego a gran escala requiere resolver numerosos desafíos técnicos y sociales simultáneamente. En el aspecto técnico, es necesario calcular las pendientes adecuadas para los canales. Así el agua fluye sin estancarse ni erosionar el lecho del canal. Se deben diseñar estructuras de toma que extraigan agua de los ríos sin que se sedimenten. También es necesario crear sistemas de distribución que puedan dirigir el agua a múltiples campos. Se necesitan sistemas de drenaje para evacuar el exceso de agua y prevenir la acumulación de sal. Cada uno de estos desafíos requiere conocimientos de ingeniería. Estos se adquieren típicamente por ensayo y error. Cada sistema fallido enseña lecciones que mejoran los diseños futuros. ¿Dónde están los sistemas de riego sumerios fallidos que enseñaron estas lecciones? En el aspecto social, el riego a gran escala requiere coordinación entre comunidades. Un canal que sirve a múltiples asentamientos requiere cooperación. Tales asentamientos deben cooperar en la construcción y el mantenimiento. También deben acordar la asignación del agua y tener mecanismos para resolver disputas. Crear dicha cooperación requiere instituciones políticas, capacidad de aplicación. Probablemente también se necesiten marcos legales que especifiquen derechos y responsabilidades. Estas instituciones deben ser lo suficientemente fuertes. Así las comunidades individuales no pueden simplemente desertar y aprovecharse de los esfuerzos de mantenimiento de otros. Construir tales instituciones lleva tiempo. Las comunidades aprenden a través de la experiencia lo que funciona. Sin embargo, los sistemas de riego sumerios de los periodos más tempranos muestran evidencia de servir a múltiples asentamientos. Esto implica que la coordinación social necesaria ya estaba establecida. El doctor Robert McC. Adams llevó a cabo una arqueología del paisaje pionera en Irak.
Durante los años 1960 y 70, mapeó antiguos patrones de riego usando fotografía aérea y estudios terrestres. Su trabajo reveló que los sistemas de riego sumerios más antiguos que pudo identificar ya eran sofisticados y extensos. No eran pequeños proyectos experimentales que servían a aldeas individuales. Eran grandes proyectos de infraestructura que servían a poblaciones regionales. La escala implica una capacidad organizativa que normalmente proviene del desarrollo institucional a lo largo de generaciones. El propio Adams señaló la discrepancia. Hablaba de la sofisticación del riego sumerio temprano y la supuesta novedad de la civilización sumeria. Lo llamó uno de los problemas fundamentales para comprender el desarrollo mesopotámico. A pesar de una extensa investigación adicional, ese problema sigue sin resolverse. La cerámica es una de las herramientas más fiables de la arqueología. Sirve para fechar sitios y rastrear el cambio cultural. Los estilos cerámicos evolucionan continuamente a medida que los alfareros experimentan con nuevas formas, decoraciones y técnicas de cocción. Deberíamos poder rastrear la cerámica sumeria desde los primeros intentos rudimentarios hasta una producción posterior refinada. Así se observarían las habilidades mejorar a lo largo de generaciones. Pero la evidencia cerámica del Sumer temprano cuenta una historia diferente. La cerámica sumeria más antigua y claramente identificable está asociada con el período de Uruk. Este período abarca aproximadamente desde 4200 hasta 3100 a.C. Dicha cerámica ya está técnicamente lograda. Las formas son sofisticadas, las superficies están bien acabadas y la cocción es consistente. Aún antes, la cerámica del período Ubaid, aproximadamente desde 6500 hasta 4200 a.C., demuestra una calidad notable. Presenta decoraciones pintadas complejas, ejecutadas con precisión y consistencia. La introducción del torno de alfarero en Mesopotamia, alrededor de 3500 a.C., ofrece un caso de prueba. Es particularmente claro para rastrear el desarrollo de habilidades. El torno es una innovación significativa que cambia la forma de hacer cerámica. Permite una producción más rápida y formas más simétricas, pero requiere nuevas habilidades para controlar la arcilla giratoria. En cada otra región, donde podemos documentar la adopción del torno de alfarero, hay un período de aprendizaje visible. La cerámica temprana hecha con torno muestra oscilaciones, paredes irregulares y otros signos. Estos revelan a los alfareros luchando con la nueva tecnología. Solo después de un tiempo, los alfareros logran las formas suaves y controladas que el torno hace posibles. En Mesopotamia, el período de aprendizaje es notablemente breve. Dentro de una generación o dos, desde la introducción del torno, los alfareros mesopotámicos producían cerámica hecha con torno, que era técnicamente excelente. La consistencia de la cerámica dentro de los yacimientos sumerios y en distintos yacimientos también sugiere una estandarización. Esta estandarización normalmente requiere apoyo institucional. Al examinar la cerámica de las primeras ciudades sumerias, se encuentran formas, tamaños y motivos decorativos similares que aparecen repetidamente. Esta estandarización implica que los alfareros copiaban modelos exitosos. También puede significar que algún sistema de formación aseguraba que los alfareros aprendieran técnicas similares. De cualquier manera, representa una sofisticación organizativa más allá de lo que solemos atribuir a las civilizaciones tempranas. Los gremios de alfareros, los sistemas de aprendizaje y la producción estandarizada son características de las industrias artesanales maduras. No son propias de las emergentes. Sin embargo, parecen haber existido en el Sumer temprano.
La doctora Augusta McMahon, cuya investigación se centra en la cerámica del norte de Mesopotamia, ha señalado la fase de experimentación. Ella la ha calificado como la fase de experimentación faltante en la cerámica sumeria. Cada nueva técnica de alfarería que aparece en la secuencia sumeria, como el torneado, los métodos específicos de cocción y los enfoques decorativos, aparece ya bien ejecutada. La fase experimental donde los alfareros descubren la nueva técnica no es visible en el registro arqueológico. Este patrón se repite en múltiples innovaciones. Esto sugiere que las fases experimentales fueron muy breves. También podría significar que ocurrieron en algún lugar que aún no hemos investigado. El resultado es una secuencia cerámica que muestra un refinamiento continuo y una innovación ocasional. Sin embargo, nunca muestra el tipo de experimentación radical y el fracaso frecuente que esperaríamos de una cultura. No vemos a una cultura que inventa sus tradiciones artesanales desde cero. Las matemáticas sumerias merecen una atención especial. Son tanto bien documentadas como sorprendentemente sofisticadas. Tenemos miles de tablillas matemáticas de Mesopotamia. Muchas son del período sumerio. Documentan desde cálculos básicos hasta problemas complejos de álgebra y geometría. Lo notable es cuán temprano aparece el pensamiento matemático sofisticado en este registro. Para mediados del tercer milenio antes de Cristo, los matemáticos sumerios resolvían ecuaciones cuadráticas, calculaban volúmenes de formas complejas, también trabajaban con tablas de recíprocos, cuadrados y raíces cuadradas. Esto representa un conocimiento matemático que la mayoría de las civilizaciones tardaron siglos o milenios en desarrollar. Sin embargo, aparece a los pocos siglos del surgimiento de la escritura en Sumer. El sistema numérico de base 60 utilizado por los sumerios es en sí mismo evidencia de un pensamiento matemático sofisticado. 60 es una base excelente para un sistema numérico. Tiene muchos divisores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60. Esto facilita mucho la aritmética fraccionaria que en la base 10. Por eso todavía usamos la base 60 para medir el tiempo y los ángulos hoy en día. Sin embargo, descubrir que el 60 es matemáticamente óptimo requiere una experimentación exhaustiva con diferentes bases. Es necesario probar varios sistemas. Hay que trabajar con ellos el tiempo suficiente para descubrir sus ventajas y limitaciones. Finalmente, se reconoce que el 60 resuelve más problemas que las alternativas. Esto debería llevar generaciones de desarrollo matemático. Sin embargo, los sumerios usaban la base 60 desde los textos matemáticos más antiguos que poseemos. Las propias tablillas matemáticas muestran una sofisticación pedagógica. Esto implica tradiciones educativas establecidas. Están organizadas sistemáticamente. Comienzan con problemas más simples y progresan a otros más complejos. Incluyen ejemplos resueltos que demuestran métodos de resolución de problemas. A veces incluyen múltiples métodos de solución para el mismo problema. Esto sugiere un pensamiento matemático que va más allá de la memorización. Buscan la comprensión de los principios subyacentes. Esta es la matemática de una cultura que ha estado enseñando matemáticas sistemáticamente. Ha sido por el tiempo suficiente para desarrollar enfoques pedagógicos efectivos. ¿Cómo lograron esto tan rápidamente después de la invención de la escritura? La profesora Eleanor Robson es una destacada experta en matemáticas mesopotámicas. Ella ha analizado los patrones de error en las tablillas matemáticas. Su objetivo fue comprender cómo aprendían y trabajaban los escribas.
Ella ha descubierto que incluso las primeras tablillas matemáticas muestran relativamente pocos errores. Los errores presentes son típicamente errores de copista. No son malentendidos matemáticos. Esto sugiere que los matemáticos que crearon estas tablillas entendían lo que estaban haciendo. No estaban tanteando en terreno desconocido. Estaban ejecutando habilidades practicadas. El conocimiento matemático ya se había desarrollado y refinado antes de ser escrito. Esto empuja los orígenes de la sofisticación matemática sumeria hacia el período prealfabetizado. Allí no podemos observarlo directamente. Las sociedades complejas requieren estratificación social. Algunas personas tienen más poder, riqueza y estatus que otras. Pero crear jerarquías sociales estables no es sencillo. La gente no acepta naturalmente la desigualdad, a menos que crean que está justificada por algún principio. Esto puede ser el derecho divino, el mérito, la tradición o la fuerza. Desarrollar las justificaciones ideológicas para la jerarquía lleva generaciones. Lo mismo ocurre con las instituciones que la mantienen. Las sociedades experimentan con diferentes estructuras de poder. Averiguan qué arreglos son estables. Deberíamos poder rastrear el surgimiento de la jerarquía social sumeria. Desde sus inicios igualitarios, pasando por sociedades cada vez más estratificadas, hasta el sistema de clases completamente desarrollado del Sumer temprano. Sin embargo, la evidencia arqueológica muestra que la jerarquía aparece sorprendentemente temprano y de forma completamente desarrollada. Las tumbas reales de Ur fueron excavadas por Leonard Woolley en la década de 1920. Datan de aproximadamente el año 2600 a.C. Contienen entierros extraordinariamente ricos. Estos entierros indican una extrema concentración de riqueza. Los entierros principales incluían artefactos de oro y lapislázuli. También tenían elaborados instrumentos musicales. Lo más perturbador fue la evidencia de sacrificio humano. Decenas de acompañantes aparentemente seguían a sus amos o amas a la muerte. Estos entierros representan la culminación de una larga tradición de enterramientos reales y desigualdad social. Pero cuando intentamos rastrear esa tradición hacia atrás, a través de entierros anteriores, la evidencia se vuelve sorprendentemente escasa. Las tumbas reales no están precedidas por una secuencia clara de entierros progresivamente más elaborados. No muestran una acumulación gradual de riqueza. Tampoco muestran una creciente estratificación social. Aparecen de forma relativamente repentina. Esto sugiere que el estatus real y la desigualdad extrema ya estaban bien establecidos. Esto era así en el momento en que se crearon estos entierros. La justificación ideológica de la jerarquía sumeria era religiosa. Los gobernantes eran representantes de los dioses. Los templos eran los hogares de los dioses. El orden social estaba ordenado por autoridad divina. Esta ideología religiosa aparece completamente desarrollada en los textos sumerios más antiguos. Los dioses tienen roles, relaciones y áreas de autoridad claramente definidos. La conexión entre la autoridad divina y terrenal está bien articulada. Se especifican las obligaciones de los gobernantes hacia los dioses y las personas. Esta sofisticada teología política debería haberse desarrollado con el tiempo. Las ideas religiosas y las estructuras políticas coevolucionaron. Cada una influyó en la otra a lo largo de generaciones. Sin embargo, aparece en forma escrita ya madura. Esto sugiere un extenso desarrollo previo en la tradición oral. Dicha tradición no podemos acceder directamente. La evidencia arqueológica de estratificación social incluye entierros de élite.
También incluye tamaños de casas diferentes. La calidad de la dieta variaba y esto es detectable en los restos esqueléticos. Además, encontramos producción artesanal especializada de bienes de lujo. Todos estos indicadores aparecen en contextos sumerios tempranos. No tienen claros antecedentes más simples. Las primeras ciudades sumerias muestran evidencia de una desigualdad significativa. Esto ocurre desde sus fases de fundación: casas grandes y casas pequeñas, tumbas ricas y tumbas pobres, bienes de lujo y objetos utilitarios. Todo aparece junto. Esto indica una sociedad estratificada, en lugar de una igualitaria que se vuelve desigual gradualmente. El proceso por el cual las comunidades igualitarias hicieron la transición a sociedades jerárquicas debería ser visible arqueológicamente. Sin embargo, parece haber ocurrido demasiado rápido para dejar rastros claros. Ocurrió en lugares y momentos que no hemos investigado adecuadamente. Los templos sumerios no eran solo edificios religiosos. Eran instituciones económicas que gestionaban vastos recursos. Empleaban a cientos o miles de trabajadores. Funcionaban como centros redistributivos. Recogían bienes del campo y los distribuían a las poblaciones urbanas. La economía del templo fue central para la civilización sumeria. Su complejidad es asombrosa. Los templos poseían tierras que eran cultivadas por trabajadores dependientes. Mantenían talleres donde los artesanos producían textiles, cerámica, herramientas y bienes de lujo. Empleaban administradores para rastrear los recursos y coordinar la producción. Se dedicaban al comercio. Intercambiaban la producción excedente por materias primas no disponibles localmente. Gestionar todo esto requería sofisticadas habilidades organizativas y una extensa infraestructura institucional. Las primeras tablillas administrativas de Uruk datan de finales del cuarto milenio antes de Cristo. Documentan una economía de templo ya en funcionamiento. Registran la distribución de grano y otros bienes a los trabajadores. Rastrean la propiedad del templo. Documentan transacciones económicas de varios tipos. El sistema que describen estas tablillas no es una simple operación de almacén. Es una economía compleja con mano de obra especializada. Tiene flujos de recursos entre diferentes departamentos. También posee sistemas de contabilidad para rastrearlo todo. Crear un sistema así debería requerir una amplia prueba y error. Los administradores tendrían que averiguar cómo coordinar la producción. Debían mantener registros. También debían prevenir el fraude y asegurar la eficiencia. ¿Dónde está la evidencia de ese proceso de aprendizaje? Las tablillas económicas también revelan sistemas de medición estandarizados. Incluyen unidades para grano, área de tierra, tiempo de trabajo y otras cantidades. Estas unidades parecen ser consistentes en diferentes ciudades. Esto sugiere estándares a nivel regional. Crear tales estándares requiere coordinación entre entidades políticas independientes. Esto, a su vez, requiere marcos diplomáticos. Probablemente también mecanismos de aplicación. ¿Cómo lograron las primeras ciudades sumerias, supuestamente recién emergentes como centros urbanos, este nivel de coordinación tan rápidamente? El proceso habitual de estandarización implica décadas o siglos de negociación. También estándares en competencia y una convergencia gradual. La estandarización sumeria parece haber ocurrido más rápido de lo que permitiría este proceso normal. El profesor Piotr Steinkeller ha estudiado extensamente los textos económicos sumerios. Él argumenta que la economía del templo representa un logro organizacional tan significativo como la invención de la escritura. Gestionar miles de trabajadores requiere pensamiento sistémico. Coordinar múltiples actividades de producción.
rastrear flujos complejos de recursos. Estas capacidades de gestión rivalizan con cualquier organización moderna. Sin embargo, estas capacidades aparecen al comienzo de la civilización urbana sumeria. Steinkeller sugiere que debe haber ocurrido un desarrollo sustancial antes de que comience el registro escrito. Las primeras tablillas documentan sistemas. Estos ya se habían refinado a través de generaciones de gestión prealfabetizada. Esto empuja la sofisticación organizacional de la civilización sumeria a períodos de los que sabemos poco. Son períodos anteriores a que la escritura nos permita ver directamente cómo funcionaban los sistemas. La religión en el Sumer temprano no era un simple conjunto de cultos locales. Era un sistema elaborado con un panteón estandarizado de dioses. Eran reconocidos en múltiples ciudades. Anu, Enlil, Enki, Inanna y otras deidades tenían roles específicos. Tenían relaciones y narrativas mitológicas. Estas eran conocidas en todo Sumer. Esta estandarización religiosa es evidente desde los textos más antiguos. Estos hacen referencia a dioses y mitos sin explicarlos. Asumen que el lector ya los entiende. La estandarización se extiende más allá de conocer a los mismos dioses. Incluye prácticas religiosas compartidas, arquitectura de templos similar y procedimientos rituales comunes. ¿Cómo ocurrió esta estandarización entre ciudades políticamente independientes? ¿Y cuándo sucedió? La estandarización religiosa generalmente requiere unificación política. En este caso, un Estado poderoso impone su religión en los territorios conquistados. Alternativamente, la estandarización emerge de largos períodos de intercambio cultural, donde las creencias compartidas surgen gradualmente a través de la interacción. El antiguo Sumer no estaba unificado políticamente. Consistía en ciudades-estado independientes que a menudo competían o luchaban entre sí. Sin embargo, estas ciudades compartían una religión común. La explicación alternativa es el desarrollo cultural a largo plazo. Así, la religión estandarizada habría surgido durante periodos anteriores, mientras la cultura sumeria se estaba formando. Pero esto remonta el desarrollo religioso a tiempos prealfabetizados. Esto nos impide rastrear cómo ocurrió realmente la estandarización. La mitología asociada con los dioses sumerios es sofisticada. Presenta narrativas complejas sobre conflictos divinos, el orden cósmico y las relaciones entre dioses y humanos. Estos mitos no eran simples historias de origen, eran elaboradas declaraciones teológicas sobre la naturaleza de la realidad y el lugar de la humanidad en ella. Crear una mitología tan sofisticada requiere un esfuerzo intelectual durante un tiempo prolongado. Los pensadores religiosos desarrollan y refinan sus ideas a lo largo del tiempo. Sin embargo, la mitología sumeria aparece en forma escrita ya bien desarrollada. Contiene mitos que hacen referencia a otros mitos y se basan en conceptos teológicos establecidos. Las primeras versiones escritas de estos mitos no eran orígenes. Eran tratamientos literarios de historias tradicionales que ya eran ampliamente conocidas. El elaborado calendario religioso observado en las ciudades sumerias también indica una organización religiosa sistemática. Varios festivales marcaban importantes transiciones agrícolas y ocasiones religiosas a lo largo del año. Estos festivales implicaban rituales específicos. También requerían ofrendas particulares y procedimientos definidos. Todo esto debía coordinarse en toda la ciudad. El calendario religioso se integraba con el calendario civil. Ambos se alineaban con observaciones astronómicas para rastrear los meses lunares y los años solares.
Este nivel de sofisticación religiosa y calendárica representa un logro intelectual significativo. Debería haber requerido generaciones para desarrollarse. Sin embargo, parece haber existido desde los períodos más tempranos de la urbanización sumeria. Las primeras ciudades sumerias se dedicaron a un extenso comercio a pesar de carecer localmente de la mayoría de las materias primas. El sur de Mesopotamia no tiene minerales metálicos. Tampoco cuenta con piedra de calidad para la construcción, ni madera para grandes edificios. Además, sus suministros de muchos otros recursos esenciales son limitados. Todo tenía que ser importado. Esto significa que las primeras ciudades sumerias necesitaron establecer inmediatamente redes comerciales. Estas redes las conectaban con zonas de recursos distantes. La evidencia arqueológica muestra que para mediados del cuarto milenio antes de Cristo, las ciudades sumerias comerciaban con regiones lejanas. Por ejemplo, obtenían lapislázuli de Afganistán, cobre de Omán, varias piedras y metales de Anatolia y madera de Irán. Estos no eran contactos comerciales casuales. Eran relaciones comerciales sostenidas que requerían una infraestructura organizativa significativa. El comercio a larga distancia requiere resolver múltiples problemas simultáneamente. Los comerciantes necesitan capital para financiar expediciones. Esto significa que alguien debe acumular riqueza excedente y estar dispuesto a invertirla en empresas arriesgadas. También necesitan tecnología de transporte capaz de mover mercancías a lo largo de cientos o miles de kilómetros. El conocimiento de navegación es esencial para encontrar ubicaciones distantes y regresar a casa. Las habilidades lingüísticas o los traductores son necesarios para comunicarse con pueblos extranjeros. Además, se requieren capacidades diplomáticas para establecer relaciones con comunidades extranjeras. La seguridad también es crucial para proteger cargas valiosas contra el robo o la pérdida. Finalmente, necesitan sistemas de mercado en casa, donde los bienes importados puedan venderse o redistribuirse. Cada uno de estos requisitos representa un desafío separado. Sin embargo, las primeras ciudades sumerias aparentemente los resolvieron todos simultáneamente o en rápida sucesión. La estandarización de los productos comerciales proporciona evidencia de la sofisticación organizativa implicada. Los lingotes de cobre encontrados en sitios separados por cientos de kilómetros a menudo se ajustan a pesos estándar. Esto sugiere unidades de medida acordadas a través de vastas distancias. Esta estandarización implica marcos institucionales que abarcan múltiples regiones y culturas. Son marcos que pueden establecer y hacer cumplir estándares comunes. La creación de tales marcos normalmente requiere largos periodos de negociación y construcción de relaciones. Así, los socios comerciales desarrollan confianza y elaboran reglas mutuamente beneficiosas. ¿Cómo establecieron las primeras ciudades sumerias estos marcos tan rápidamente? Algunos investigadores han propuesto que la aparición de extensas redes comerciales en el antiguo Sumer indica que estas redes fueron heredadas, no fueron creadas recientemente. Si las relaciones comerciales se hubieran establecido durante períodos anteriores, quizás durante la cultura de Ubaid, que precedió a la civilización sumeria clásica, entonces las primeras ciudades sumerias habrían nacido en una red comercial ya existente. No habrían tenido que construirla desde cero. Esto explicaría la sofisticación y la extensión del comercio sumerio temprano. Sin embargo, esto retrocede la pregunta un paso. ¿Dónde desarrolló el pueblo de Ubaid sus capacidades comerciales? El problema de explicar una organización comercial sofisticada no desaparece. Simplemente se traslada a un período anterior
y menos documentado. La evidencia más temprana y clara de guerra organizada en Sumer data de aproximadamente 2700 a.C. Se trata de la Estela de los Buitres, un monumento que conmemora una victoria. La ciudad de Lagash venció a la ciudad rival de Umma. La estela representa soldados sumerios en formación organizada. Llevan armas idénticas y equipo estandarizado. Esto no es una turba de ciudadanos armados. Es una fuerza militar disciplinada que ha sido entrenada, equipada y organizada según principios establecidos. La organización militar a este nivel requiere instituciones para entrenar soldados. También requiere industrias para producir armas y armaduras en cantidad. Además, necesita sistemas logísticos para abastecer ejércitos en el campo y estructuras de mando que puedan coordinar movimientos tácticos complejos. Todo esto debería llevar un tiempo considerable en desarrollarse. Sin embargo, aparece completamente formado en la primera clara representación de la guerra sumeria. Las fortificaciones de las ciudades sumerias proporcionan evidencia adicional de sofisticación militar. Ciudades como Uruk estaban rodeadas por muros macizos con torres, puertas y una construcción cuidadosamente diseñada. La muralla de Uruk, mencionada en la epopeya de Gilgamesh y parcialmente excavada por arqueólogos, encerraba un área de aproximadamente 6 kilómetros cuadrados. Su construcción habría requerido enormes recursos. Construir tales fortificaciones requiere no solo mano de obra, también requiere conocimientos de ingeniería para asegurar que los muros sean estables y defendibles. Exige experiencia militar para diseñar fortificaciones que realmente funcionen contra los atacantes. Y necesita percibir una amenaza militar suficiente para justificar la inversión masiva en infraestructura defensiva. Todo esto implica una experiencia militar previa sustancial. Sin embargo, tenemos poca evidencia de guerra antes de que se construyeran estas importantes fortificaciones. La tecnología militar en el antiguo Sumer era sorprendentemente avanzada. Las armas representadas en la estela de los buitres incluyen lanzas, hachas y lo que parecen ser cascos tempranos. Los hallazgos arqueológicos incluyen armas de bronce elaboradas con considerable habilidad. También hay escudos hechos de cuero y madera. La producción de equipo militar a escala requiere industrias especializadas. También necesita sistemas de asignación de recursos que prioricen las necesidades militares. La creación de tales sistemas ocurre típicamente de forma gradual. Las sociedades enfrentan repetidos desafíos militares y aprenden, a través de la amarga experiencia, lo que funciona en la guerra. ¿Dónde está la evidencia de que Sumer aprendió estas lecciones? La capacidad militar visible a mediados del tercer milenio antes de Cristo parece demasiado sofisticada para ser un desarrollo reciente. Sin embargo, la evidencia anterior de guerra es limitada. La relación entre la guerra y la formación del Estado es compleja. Los politólogos que estudian los orígenes de los estados han enfatizado a menudo el papel de la guerra en impulsar la centralización. La competencia militar favorece a las sociedades que pueden organizarse eficazmente. También favorece a las que movilizan recursos de manera eficiente. Las sofisticadas organizaciones militares visibles en el antiguo Sumer deberían representar la culminación de generaciones de competencia militar y construcción estatal. Sin embargo, las estructuras estatales y las capacidades militares aparecen juntas. No hay evidencia clara del proceso competitivo que debería haberlas producido. O ese proceso ocurrió más rápidamente de lo que los politólogos creen posible. O sucedió durante períodos anteriores para los que no tenemos evidencia adecuada que observar. Más allá de la irrigación, las primeras ciudades sumerias se dedicaron a una extensa ingeniería ambiental.
Modificaron el paisaje de formas que requerían conocimientos técnicos, significativos y capacidad organizativa. Construyeron diques para controlar las inundaciones de los ríos. También crearon sistemas de drenaje para prevenir el anegamiento. Establecieron instalaciones portuarias para el comercio fluvial y marítimo. Además, desarrollaron redes de carreteras que conectaban las ciudades. Cada uno de estos proyectos requirió experiencia en ingeniería y una coordinación laboral a gran escala. La sofisticación de la ingeniería ambiental sumeria temprana se hace evidente. Esto ocurre cuando los ingenieros modernos analizan estructuras antiguas y se dan cuenta de su ingenioso diseño. Abordaban múltiples desafíos simultáneamente. Consideremos el problema de la acumulación de sal en la agricultura de regadío. Cuando el agua de riego se evapora de los campos, deja sales disueltas. Estas sales se acumulan gradualmente en el suelo. Si la concentración de sal se vuelve demasiado alta, los cultivos no crecerán. Prevenir la salinización requiere una gestión cuidadosa del agua. Esto incluye un drenaje adecuado. También implica inundaciones periódicas de los campos para lixiviar las sales por debajo de las zonas de las raíces. A veces, también se deben dejar los campos en barbecho. Los antiguos sumerios comprendieron estos principios, implementaron estrategias sofisticadas para controlar la salinidad. Sabemos esto porque sus ciudades sobrevivieron durante miles de años. Esto ocurrió a pesar de las desafiantes condiciones ambientales. Pero, ¿cómo aprendieron estas estrategias? La salinización es un proceso lento. Tarda décadas en volverse severo. Aprender a prevenirla debería requerir observar cómo los campos disminuyen gradualmente su productividad. También experimentar con diferentes estrategias de manejo. Y finalmente descubrir lo que funciona. ¿Dónde está la evidencia de este proceso de aprendizaje? Las instalaciones portuarias en las primeras ciudades sumerias proporcionan otro ejemplo de sofisticación ingenieril. El río Éufrates era la principal ruta de transporte para mover mercancías dentro del sur de Mesopotamia. También conectaba con el Golfo Pérsico para el comercio marítimo. Las ciudades construyeron puertos artificiales. Contaban con muelles para cargar y descargar barcos, almacenes para guardar mercancías y edificios administrativos para gestionar el comercio. Estas instalaciones no eran simples orillas fluviales. Eran estructuras de ingeniería diseñadas para manejar grandes volúmenes de tráfico. Construir una infraestructura portuaria efectiva requiere comprender la hidráulica. También se necesita ingeniería estructural y logística. Los puertos deben acomodar los niveles cambiantes del agua. También deben prevenir la sedimentación y organizar el espacio de manera eficiente. Los puertos sumerios tempranos cumplieron con todos estos requisitos. Esto sugiere un rápido aprendizaje o una experiencia heredada de tradiciones anteriores de gestión del agua y no comercio. La coordinación de proyectos de ingeniería ambiental en múltiples ciudades representa otro logro organizacional. Los canales de irrigación y los sistemas de drenaje no respetan los límites de las ciudades. Las decisiones de gestión del agua de las ciudades río arriba afectan la disponibilidad de agua de las ciudades río abajo. Prevenir conflictos y asegurar una asignación justa requiere acuerdos interurbanos y probablemente autoridades regionales con poder para hacer cumplir los derechos de agua. Crear estas estructuras de gobernanza regional debería llevar un tiempo considerable. Las ciudades aprenden a través del conflicto y la cooperación a gestionar los recursos compartidos. Sin embargo, la gestión regional del agua en el temprano Sumer parece haber funcionado con relativa fluidez desde el principio. Los principales conflictos hídricos entre ciudades fueron raros en comparación con otros contextos históricos.
Este éxito implica un desarrollo institucional que debería haber tomado más tiempo de lo que permite la historia visible de las ciudades sumerias. Textos médicos de la antigua Mesopotamia, incluidas fuentes sumerias, demuestran conocimientos sobre enfermedades, lesiones y tratamientos. Esto representa una sustancial experiencia acumulada. Aunque la mayoría de los textos médicos supervivientes datan de periodos babilónicos y asirios posteriores. Las referencias en textos sumerios indican que la práctica médica ya estaba establecida en el tercer milenio antes de Cristo. Los profesionales de la medicina se mencionan en los registros administrativos. Los tratamientos médicos aparecen en prescripciones y textos rituales. Los términos para diversas enfermedades y partes del cuerpo demuestran un vocabulario médico desarrollado. Todo esto indica que la medicina ya se había convertido en una profesión especializada con su propia base de conocimientos para la época del temprano Sumer. El conocimiento médico se acumula a través de la observación y la experimentación durante muchas generaciones. Los médicos prueban diferentes tratamientos y observan cuáles funcionan. Aprenden gradualmente anatomía al atender heridas y quizás a través de la disección animal. Descubren qué plantas tienen propiedades medicinales y desarrollan métodos de preparación que maximizan la eficacia. Este es un conocimiento inherentemente generacional, transmitido de maestro a estudiante, con cada generación añadiendo refinamientos basados en la experiencia. La presencia de una práctica médica establecida en el temprano Sumer implica generaciones de experiencia médica previa. Sin embargo, no podemos rastrear esa experiencia hacia atrás a través de textos anteriores, porque no existen. La tradición médica parece ya formada, lo que sugiere un desarrollo durante periodos preliterarios. La práctica médica sumeria combinaba tratamientos empíricos con rituales y magia. Esto era estándar para la medicina antigua en todo el mundo. Pero el componente empírico, tratamientos basados en la efectividad observada, no en el pensamiento puramente mágico. Esto indica que los médicos sumerios estaban aprendiendo de la experiencia y acumulando conocimientos prácticos. Algunas de las plantas medicinales utilizadas en la medicina mesopotámica han sido analizadas por farmacólogos modernos. Se ha descubierto que contienen compuestos con efectos terapéuticos genuinos. Esto significa que los médicos sumerios habían identificado con éxito tratamientos efectivos a través de prueba y error. Esto requiere una experimentación extensa a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo requirió esta experimentación y cuándo ocurrió? La profesionalización de la medicina en el temprano Sumer también merece atención. Los profesionales de la medicina se distinguen en los textos de los sacerdotes y los trabajadores de la magia. Esto indica que la medicina era reconocida como una profesión distinta que requería formación especializada. La formación de médicos requiere instituciones educativas, planes de estudio estandarizados y mecanismos para transmitir conocimientos a través de generaciones. La existencia de la medicina profesional en el temprano Sumer implica una infraestructura institucional que apoyaba la educación médica. Esto, a su vez, implica un desarrollo previo sustancial de conocimientos médicos y métodos de enseñanza. Todo esto debería tardar siglos en establecerse. Sin embargo, parece estar en su lugar poco después de que la escritura emerge para documentarlo. Las primeras ciudades sumerias tenían diversas artesanías especializadas, incluyendo la metalurgia, la alfarería, la producción textil, la carpintería, la cantería y el trabajo del cuero. Cada oficio requería habilidades especializadas adquiridas a través de años de formación y práctica. La presencia de artesanos especializados a tiempo completo indica sistemas económicos productivos. Estos sistemas eran suficientes para sostener a personas que no producían sus propios alimentos.
También indica sistemas sociales lo suficientemente complejos para coordinar la producción especializada. Además, existían mercados o mecanismos de redistribución que conectaban la producción artesanal con el consumo. Crear esta compleja infraestructura económica y social debería llevar un tiempo considerable. Sin embargo, parece estar en gran medida establecida en el periodo sumerio temprano. La calidad de la producción artesanal en el temprano Sumer era notablemente alta. Los artefactos de metal muestran sofisticadas técnicas de fundición y trabajo. Los textiles, a juzgar por las impresiones conservadas en arcilla y por ejemplos posteriores, estaban finamente tejidos con patrones complejos. Los vasos y esculturas de piedra demuestran precisión y arte. Esta calidad indica no solo artesanos especializados, sino también maestros artesanos con años de experiencia y habilidades refinadas. Cada tradición artesanal requiere tiempo para desarrollarse. Los aprendices aprendían de los maestros, quienes a su vez aprendieron de sus maestros. Esto formaba cadenas de transmisión que se extendían a través de generaciones. La alta calidad de la artesanía sumeria temprana implica que esas cadenas de transmisión ya estaban bien establecidas. Sin embargo, no podemos rastrearlas hasta sus orígenes. Algunos oficios requerían conocimientos que son particularmente difíciles de adquirir, solo por prueba y error. La metalurgia, por ejemplo, implica comprender los minerales, las temperaturas de fundición, los principios de aleación y las técnicas de trabajo para diferentes metales. El bronce, el metal distintivo de la antigua Mesopotamia y la posterior edad del bronce, requiere combinar cobre y estaño en proporciones adecuadas. También se deben mantener temperaturas específicas durante la fundición. Además, se necesitan métodos de trabajo apropiados. Si alguno de estos factores se equivoca, se produce metal de mala calidad o un fracaso completo. Arqueólogos experimentales modernos intentan recrear técnicas antiguas de producción de bronce. Han requerido numerosos intentos fallidos antes de lograr el éxito. Esto ocurre incluso con un conocimiento general de lo que intentan lograr. Sin embargo, la evidencia arqueológica muestra que los metalúrgicos sumerios produjeron bronce de alta calidad desde el principio de la historia de la tecnología. Esto sugiere que ya habían superado la fase de fracaso antes de que podamos observarlos. La organización de la producción artesanal en talleres con múltiples trabajadores indica otro nivel de sofisticación. La producción en talleres es más eficiente que los artesanos individuales trabajando de forma independiente. Sin embargo, requiere coordinación y gestión. Alguien tiene que asignar materias primas, asignar tareas, mantener el control de calidad y comercializar los productos terminados. Estas funciones de gestión requieren habilidades más allá del propio oficio. Son habilidades de organización y comercio que también tardan tiempo en desarrollarse. La presencia de producción organizada en talleres en el temprano Sumer sugiere tradiciones artesanales. También sugiere tradiciones de gestión que permitieron una organización eficiente de la producción. Civilizaciones mesopotámicas posteriores, particularmente los babilonios y asirios, fueron astrónomos consumados. Realizaron observaciones detalladas de fenómenos celestes. Desarrollaron métodos matemáticos para predecir posiciones planetarias y eclipses. Gran parte de esta sofisticada astronomía se construyó sobre las bases establecidas durante el periodo sumerio. Los calendarios sumerios eran lunisolares. Intentaban conciliar los meses lunares con los años solares, lo que requiere una cuidadosa observación astronómica para implementar. El calendario sumerio incluía meses intercalares insertados periódicamente. Esto mantenía el calendario alineado con las estaciones.
Indicaba una comprensión de la relación entre los ciclos lunares y solares. La precisión en el mantenimiento del calendario requiere programas de observación sostenidos que abarquen décadas o generaciones. Se necesita rastrear cuántos meses lunares ocurren en un año solar. La relación no es perfecta. 12 meses lunares equivalen aproximadamente a 354 días. Un año solar es de aproximadamente 365 días. Se necesita determinar cuándo insertar meses intercalares para evitar que el calendario se desvíe con respecto a las estaciones. Resolver esto requiere paciencia y un registro sistemático durante largos periodos. Los sumerios lo habían resuelto para cuando tuvimos calendarios escritos. Esto significa que el programa de observación que produjo este conocimiento debió preceder a la escritura. Ocurrió durante las fases más tempranas de la escritura. El conocimiento astronómico sumerio se extendió más allá del mantenimiento del calendario, llegando a reconocer planetas, estrellas y constelaciones. La astronomía mesopotámica posterior identificó planetas y rastreó sus movimientos. Esta tradición tenía raíces sumerias. Algunos nombres de estrellas en acadio y lenguas posteriores parecen ser préstamos del sumerio. Esto sugiere que los sumerios ya habían nombrado cuerpos celestes. Los habían incorporado a su cosmología. Nombrar estrellas y planetas indica una observación sistemática del cielo. Sugiere que el conocimiento astronómico era lo suficientemente importante culturalmente como para incrustarse en el lenguaje y la mitología. La importancia religiosa de los cuerpos celestes en la cultura sumeria también apunta a una observación astronómica a largo plazo. Los dioses sumerios estaban asociados con cuerpos celestes. Inanna se asociaba con Venus, Nanna con la luna, Utu con el sol. Estas asociaciones no eran arbitrarias, sino que reflejaban características observadas. El comportamiento de Venus, como estrella de la mañana y de la tarde, la hacía misteriosa. Esto la hacía digna de asociación con la diosa del amor y la guerra. Las fases de la luna la convertían en un obvio marcador de meses. Por lo tanto, se asociaba con el orden divino. Establecer estas conexiones requiere familiaridad con los fenómenos celestes. Esto requiere una observación sostenida. La sofisticación de la religión astral sumeria implica que la tradición astronómica en la que se basaba ya estaba bien establecida. Para mediados del tercer milenio antes de Cristo, los escribas sumerios ya estaban creando literatura. No solo registros utilitarios, sino poesía, mitos, himnos y narrativas compuestas con fines estéticos y religiosos. Los textos literarios sumerios más tempranos muestran una notable sofisticación. Incluyen complejas metáforas, formas poéticas, estructuradas y un lenguaje refinado. Esta sofisticación literaria indica varias cosas. Primero, la escritura se había desarrollado más allá de los usos puramente prácticos. Se había convertido en un medio para la expresión artística. Segundo, la formación de los escribas incluía educación literaria, no solo habilidades técnicas de registro. Tercero, existían audiencias que podían apreciar las obras literarias. Esto indica una alfabetización lo suficientemente extendida para apoyar una cultura literaria. Las convenciones de la literatura sumeria sugieren tradiciones establecidas. Los poemas siguen patrones métricos y utilizan fórmulas y epítetos estándar. Son similares a las tradiciones de poesía oral en todo el mundo. Algunos estudiosos han argumentado que la literatura escrita sumeria estaba registrando y adaptando tradiciones literarias orales. Estas habían existido mucho antes de la escritura.
Esto significaría que la sofisticada cultura literaria, visible en los textos escritos, representa una tradición mucho más antigua. Esta se había desarrollado oralmente durante siglos o milenios. Los textos escritos serían solo la punta de un iceberg. La mayor parte de la tradición literaria permanecería oral y, por lo tanto, arqueológicamente invisible. Los temas y narrativas en la literatura sumeria también indican un desarrollo cultural maduro. Los mitos no son simples ni primitivos, son filosóficamente complejos, abordando preguntas sobre la naturaleza humana, la mortalidad, la justicia y el orden cósmico. La epopeya de Gilgamesh, que existe en versiones sumerias anteriores a la famosa versión acadia, explora temas de la mortalidad. También aborda los límites del poder humano con una profunda percepción psicológica. Tal literatura sofisticada emerge de culturas que han tenido tiempo para desarrollar y refinar su comprensión de la condición humana. No aparece al comienzo de la civilización. Representa una reflexión madura sobre generaciones de experiencia cultural. La preservación y transmisión de textos literarios requería apoyo institucional. Las escuelas de escribas enseñaban literatura a los estudiantes como parte de su educación. Las bibliotecas recopilaban y preservaban tablillas literarias. Los escribas hacían copias de obras importantes para evitar su pérdida. Esta infraestructura institucional para la cultura literaria representa una inversión significativa de recursos y un compromiso social para preservar el patrimonio cultural. Crear tales instituciones debería llevar tiempo. Esto ocurre a medida que las sociedades reconocen el valor de preservar sus tradiciones literarias y desarrollan mecanismos para hacerlo. Sin embargo, esta infraestructura literaria parece haber existido relativamente temprano en la historia sumeria. Esto sugiere un rápido desarrollo institucional. También es más probable que las tradiciones literarias y sus instituciones de apoyo tuvieran raíces más profundas de lo que hoy podemos rastrear. Una forma de probar si la estabilidad de la civilización sumeria indica un desarrollo previo es examinar qué ocurrió. Esto implica observar qué pasó cuando esa estabilidad se interrumpió. Alrededor del 2200 a.C., el imperio acadio, que había unificado gran parte de Mesopotamia, colapsó. Al colapso le siguió un período de interrupción. Esto ocurrió antes del renacimiento sumerio, bajo la tercera dinastía de Ur, alrededor del 2100 a.C. Este ciclo de unidad, colapso y reconstrucción proporciona información. Nos muestra cuán resistente era la civilización mesopotámica. También revela su dependencia de condiciones estables. La observación interesante es que, incluso durante el colapso, muchos elementos de la civilización persistieron. La escritura continuó. Las prácticas administrativas sobrevivieron. Las tradiciones artesanales perduraron y la continuidad religiosa se mantuvo. El colapso no fue una extinción civilizacional, sino una fragmentación política y una interrupción económica. Cuando la estabilidad se restauró bajo la tercera dinastía de Ur, la civilización se reconstruyó rápidamente. Esto se debió a que el conocimiento y las instituciones no se habían perdido por completo. Esta resiliencia sugiere que la civilización mesopotámica tenía raíces profundas que podían sobrevivir incluso a interrupciones importantes. Los sistemas que se habían desarrollado fueron lo suficientemente robustos como para persistir a través de periodos difíciles y proporcionar bases para la renovación. Pero esta resiliencia también plantea preguntas sobre sus orígenes. Si la civilización sumeria pudo sobrevivir al colapso y reconstruirse, fue porque el conocimiento y las instituciones persistieron de alguna forma. ¿No podría ser lo mismo para periodos anteriores?
Si la civilización colapsó antes del comienzo de la historia escrita, el desde el conocimiento podría haber sobrevivido de forma disminuida. Esto habría sembrado el rápido desarrollo visible en el período sumerio temprano. Esto explicaría por qué la civilización sumeria parece tan sofisticada desde el principio. En realidad, se estaba reconstruyendo sobre cimientos que habían sobrevivido a colapsos anteriores, en lugar de construir desde cero. La estabilidad del Sumer temprano reflejaría un conocimiento heredado en lugar de una rápida innovación. Este escenario de colapso y reconstrucción es especulativo, pero encajaría con la evidencia. Si existieron sociedades avanzadas durante el séptimo u octavo milenio antes de Cristo, quizás durante el óptimo climático neolítico, las condiciones eran favorables. Si estas sociedades fueron interrumpidas por el cambio climático, conflictos u otras catástrofes, el conocimiento podría haber sobrevivido parcialmente. Esto influenciaría el desarrollo posterior. El renacimiento sumerio después del colapso acadio muestra cómo las civilizaciones pueden reconstruirse basándose en conocimientos e instituciones supervivientes. Quizás el surgimiento sumerio inicial representa un proceso de reconstrucción similar. Este proceso se basó en conocimientos que habían sobrevivido de períodos aún anteriores de forma fragmentada. La cultura Ubaid, que floreció desde aproximadamente el 6500 hasta el 4200 a.C., es cada vez más reconocida. Esta cultura proporcionó cimientos cruciales para la posterior civilización sumeria. Los asentamientos Ubaid mostraron muchas características que caracterizarían a Sumer. Incluían plataformas de templos, agricultura de regadío y comercio de larga distancia. También presentaban especialización artesanal y estratificación social. La transición de la cultura Ubaid a la Uruk, sumeria temprana, alrededor del 4200 a.C., no fue una ruptura brusca. Fue más bien una aceleración y una elaboración de tendencias existentes. Esta continuidad sugiere que, cuando nos desconcierta la sofisticación sumeria, deberíamos buscar antes en el desarrollo Ubaid. Pero el propio periodo Ubaid muestra una sofisticación sorprendente. Esto empuja el misterio hacia atrás en lugar de resolverlo. La cerámica Ubaid era técnicamente elaborada, con intrincadas decoraciones pintadas. Las plataformas de los templos Ubaid requerían capacidad organizativa y conocimientos arquitectónicos. Las redes comerciales Ubaid se extendían por toda la región del Golfo Pérsico y más allá. ¿De dónde adquirió la cultura Ubaid estas capacidades? Presumiblemente, las desarrollaron durante el propio período Ubaid. Sin embargo, no podemos rastrear ese desarrollo claramente. Esto se debe a que el período Ubaid abarca más de 2000 años y la cobertura arqueológica es irregular. La sofisticación visible en los yacimientos Ubaid podría representar la culminación de un largo desarrollo dentro de ese período. Sin embargo, no podemos observar el proceso directamente. Algunos yacimientos Ubaid muestran evidencia de planificación y organización que es sorprendente para el período. El trazado de asentamientos en yacimientos como Tel el-Waili muestra calles con patrones organizados. Los edificios eran de tamaños estandarizados. Esto sugiere una planificación comunal en lugar de un crecimiento orgánico. Las plataformas de templos encontradas en múltiples yacimientos Ubaid son estructuras sustanciales. Requirieron una inversión significativa de mano de obra y conocimientos de ingeniería. La aparición de estas características sofisticadas relativamente temprano en la secuencia Ubaid sugiere un rápido desarrollo. También podría indicar continuidad con tradiciones anteriores sobre las que tenemos aún menos información.
Cada vez que retrocedemos buscando los orígenes de la sofisticación mesopotámica, encontramos más sofisticación en fechas anteriores. La evidencia, genética y lingüística proporciona un contexto importante. Los estudios de genética de poblaciones sugieren una continuidad sustancial en Mesopotamia. Esta va desde el Neolítico hasta el período histórico. Esto significa que los sumerios descendían en gran parte de personas que habían vivido en la región durante milenios. El idioma sumerio parece ser un aislado sin parientes conocidos. Esto sugiere que las lenguas relacionadas se extinguieron. También sugiere que los sumerios representan una población que permaneció en la región el tiempo suficiente. Así, su idioma divergió de todos los demás más allá del reconocimiento. Esta distinción lingüística podría reflejar una gran antigüedad aún en la... El sumerio preservaría características de una familia lingüística que fue una vez extendida, pero luego desapareció en todas partes excepto en Mesopotamia. Si es así, las tradiciones culturales sumerias también podrían ser muy antiguas. Se habrían preservado a través de milenios de ocupación continua. Esto sucedió incluso cuando las regiones vecinas experimentaron cambios demográficos y culturales. Algunos investigadores han propuesto que la aparente madurez de la civilización sumeria temprana podría explicarse. Esto sería por una interrupción catastrófica de civilizaciones anteriores cuyo conocimiento sobrevivió parcialmente. Si existieron sociedades avanzadas durante periodos anteriores, estas fueron destruidas o interrumpidas por el cambio climático, inundaciones u otras catástrofes. El surgimiento sumerio podría representar una reconstrucción. Sería por parte de los supervivientes utilizando el conocimiento residual de las civilizaciones perdidas. Esto explicaría por qué los sumerios parecen haber comenzado con conocimientos y capacidades. Estas deberían haber tardado siglos en desarrollarse. Ellos las heredaron de sus predecesores. La evidencia de un cambio climático catastrófico y de inundaciones en Mesopotamia durante el Holoceno proporciona cierto apoyo para este escenario. El período alrededor del 5800 a.C. vio una rápida transgresión del Golfo Pérsico. Los niveles del mar subieron tras el derretimiento glacial de la Edad de Hielo. Esta inundación sumergió vastas áreas de tierra antes habitables. Esto incluía gran parte de lo que hoy es el Golfo. Forzó a las poblaciones costeras a reubicarse. Si sociedades sofisticadas se hubieran desarrollado en estas regiones costeras durante períodos anteriores, el Golfo era menos profundo o parcialmente seco. La inundación habría destruido sus asentamientos y alterado sus sociedades. Los supervivientes que se trasladaron tierra adentro podrían haber traído conocimientos y tradiciones. Esto influenció el desarrollo de culturas mesopotámicas posteriores. Los mitos sumerios del diluvio, preservados más famosamente en la Génesis de Eridu y más tarde en la epopeya de Gilgamesh, describen inundaciones catastróficas. Estas destruyeron un mundo anterior. Estos mitos a menudo se descartan como puramente simbólicos. También se consideran recuerdos culturales de graves inundaciones locales. Pero algunos investigadores han argumentado que podrían preservar la memoria genuina de la transgresión del Golfo. Esta ocurrió miles de años antes de que los mitos fueran escritos. Si los mitos preservan tales recuerdos, también podrían preservar memorias de civilizaciones prediluvianas que fueron destruidas. Los mitos describen reyes sabios que gobernaban antes del diluvio. También hablan de conocimientos que existían en esos tiempos antiguos. Esto podría ser un embellecimiento literario. Sin embargo, también podría reflejar una memoria cultural real de logros anteriores. Sin embargo, la hipótesis de la catástrofe
enfrenta desafíos. Si civilizaciones avanzadas anteriores existieron en Mesopotamia o regiones cercanas, deberíamos encontrar evidencia arqueológica de ellas. Sin embargo, las prospecciones sistemáticas no han revelado candidatos obvios. Las sociedades que existieron en Mesopotamia antes del período Ubaid eran menos complejas, no más complejas. Esto argumenta en contra de la idea de que los sumerios se estaban reconstruyendo después de un colapso, a menos que las hipotéticas civilizaciones anteriores se concentraran en regiones costeras, ahora sumergidas, o que fueran destruidas tan completamente que dejaron rastros mínimos. Deberíamos haber encontrado más evidencia. La hipótesis sigue siendo especulativa y no puede verificarse con la evidencia actual. Sin embargo, sigue atrayendo atención como posible explicación de las anomalías sumerias. Parte del misterio que rodea los orígenes sumerios proviene de las limitaciones de lo que la arqueología puede revelar. Gran parte de lo que hace sofisticada a una civilización deja una huella arqueológica directa mínima. Esto incluye el conocimiento organizacional, las tradiciones intelectuales y las normas sociales. También abarca las habilidades técnicas. Encontramos los productos de la sofisticación, como edificios bien construidos, artesanías de calidad y ciudades organizadas. Sin embargo, nos cuesta encontrar evidencia de cómo se adquirió esa sofisticación. El proceso de aprendizaje que debería preceder a la competencia a menudo ocurre de formas que no crean artefactos duraderos. Tampoco dejan firmas arqueológicas distintivas. La capacitación y la educación, por ejemplo, dejan poca huella. Una sociedad podría tener elaborados sistemas de aprendizaje, extensas tradiciones orales y sofisticados métodos pedagógicos. Sin embargo, estos serían en gran parte invisibles arqueológicamente. Podríamos encontrar edificios escolares y tablillas de estudiantes que muestran que la educación ocurrió. Pero no podemos reconstruir el plan de estudios, los métodos de enseñanza o el conocimiento acumulado. Este conocimiento se transmitía oralmente. Si la sofisticación sumeria se basó en parte en tradiciones educativas bien desarrolladas, estas preservaron y transmitieron conocimiento a través de las generaciones. Podríamos no ser capaces de detectar esas tradiciones arqueológicamente. Esto es así, aunque fueran cruciales para el funcionamiento de la civilización. El conocimiento organizacional plantea problemas similares. Una sociedad podría tener un amplio conocimiento práctico sobre administración, gestión, resolución de conflictos y coordinación de actividades complejas. Este conocimiento estaría codificado en prácticas y tradiciones, más que en documentos escritos. Este capital organizacional permitiría que estructuras sociales sofisticadas funcionaran eficazmente. Sin embargo, no dejaría necesariamente rastros arqueológicos más allá del propio funcionamiento exitoso. Cuando vemos las primeras burocracias sumerias operando de manera eficiente, estamos viendo el producto del conocimiento organizacional, pero no necesariamente el proceso por el cual ese conocimiento fue desarrollado y transmitido. El desafío radica en distinguir entre la innovación genuina y rápida y las capacidades heredadas. Si los sumerios desarrollaron su sofisticación rápidamente, a través de la resolución innovadora de problemas y un aprendizaje veloz, esto sería notable. Sin embargo, sería explicable dentro de los modelos convencionales de la capacidad humana. Si heredaron conocimientos y capacidades sustanciales de tradiciones anteriores, posiblemente extendiéndose a períodos con escaso acceso arqueológico. Esto explicaría la falta de curvas de aprendizaje visibles. Sin embargo, requeriría revisar nuestra comprensión de la prehistoria mesopotámica. La evidencia actual no resuelve definitivamente qué explicación es la correcta. Esto deja la cuestión abierta
y controvertida. Examinar ejemplos modernos de desarrollo rápido podría ofrecer una perspectiva. Esto nos ayudaría a determinar si el caso sumerio es verdaderamente anómalo. También si simplemente representa un progreso rápido, pero explicable. Algunas sociedades modernas se han desarrollado notablemente rápido. Lo hicieron al adoptar tecnologías y estructuras sociales de otras partes. Esto sugiere que, con suficiente transferencia de conocimiento, el avance veloz es posible. La restauración Meiji de Japón, el desarrollo de Singapur y la industrialización de Corea del Sur son ejemplos. Estas sociedades lograron en décadas lo que a desarrolladores anteriores les había tomado siglos. Estos casos sugieren que cuando el conocimiento existe y puede transferirse, el desarrollo puede acelerarse drásticamente. Pero la analogía solo llega hasta cierto punto. Los desarrolladores rápidos modernos contaban con modelos para aprender. Tenían maestros que los instruían y sistemas globales existentes en los que podían integrarse. Los sumerios, al ser una de las primeras civilizaciones, no tuvieron tales ventajas. No pudieron copiar planos de vecinos más avanzados. Tampoco pudieron importar experiencia de regiones desarrolladas. Fueron pioneros. Esto debería haber hecho su desarrollo más lento, no más rápido. La analogía del desarrollo rápido funcionaría si postulamos que los sumerios aprendieron de sociedades avanzadas anteriores. Pero entonces, volvemos al problema de explicar de dónde surgieron esas sociedades anteriores. Además, no tenemos mucha evidencia de ellas. Otra analogía moderna son los sistemas de conocimiento indígenas. Estos preservan una comprensión sofisticada a través de la tradición oral durante muchas generaciones. Los aborígenes australianos mantuvieron un conocimiento ambiental detallado durante miles de años sin escritura. Muchas sociedades tradicionales poseían conocimientos complejos. Esto incluía agricultura, medicina, navegación e historia natural. Este conocimiento se transmitía oralmente con notable fidelidad. Si la civilización sumeria surgió de una larga tradición oral, ésta habría acumulado conocimiento sustancial antes de la invención de la escritura. Entonces, el registro escrito podría mostrar una sofisticación que parece repentina, pero en realidad representaría la codificación de la sabiduría antigua. Esta analogía sugiere que el período anterior a la escritura en Mesopotamia podría haber experimentado más desarrollo del que podemos observar actualmente. Volvemos al misterio central. ¿Por qué la fase más temprana de Sumer parece demasiado estable para un primer intento? Hemos examinado evidencia de arquitectura, escritura, burocracia, leyes, irrigación, artesanías, comercio, guerra y muchos otros ámbitos. En cada área, encontramos una sofisticación que aparece rápidamente. Los sistemas funcionan sin problemas desde las primeras fases. Existe evidencia mínima del aprendizaje experimental que debería preceder a la competencia. El patrón es lo suficientemente consistente como para exigir una explicación. Sin embargo, las explicaciones adecuadas siguen siendo esquivas. La explicación más conservadora es que nuestra evidencia está incompleta y sesgada. Quizás ocurrieron fases experimentales extensas, pero dejaron rastros arqueológicos mínimos. También pudieron ocurrir en lugares que no hemos investigado adecuadamente. Quizás el aprendizaje ocurrió más rápido de lo que solemos asumir. Esto pudo ser porque los sumerios fueron particularmente innovadores. O quizás las presiones ambientales aceleraron el desarrollo. Quizás los tamaños de muestra pequeños
y los sesgos de preservación hacen que el patrón parezca más dramático de lo que realmente fue. Estas posibilidades no pueden descartarse por completo. Sin embargo, la consistencia del patrón en múltiples dominios y múltiples sitios hace que sea difícil. Es cada vez más complicado atribuirlo todo a la evidencia incompleta. La explicación más radical es que la civilización sumeria heredó más de sus predecesores de lo que actualmente reconocemos. Quizás existieron sociedades sofisticadas durante períodos anteriores. Posiblemente estaban en regiones ahora sumergidas o en áreas que no hemos explorado adecuadamente. Los sumerios heredaron conocimientos y capacidades de estos predecesores. Quizás las tradiciones orales preservaron la sabiduría acumulada durante miles de años antes de que la escritura la plasmara. Quizás la cultura Ubaid y sus predecesores fueron más sofisticados de lo que habíamos creído. Los logros sumerios representarían la elaboración de tradiciones existentes, en lugar de una creación de la nada. Estas explicaciones resolverían el misterio, pero requerirían revisar significativamente nuestra comprensión de la prehistoria mesopotámica. Las tablillas de arcilla se encuentran en colecciones de museos de todo el mundo. Sus signos cuneiformes son precisos y seguros. No muestran incertidumbre ni torpeza con un nuevo medio. Las ruinas de las ciudades sumerias permanecen en Irak. Sus cimientos están correctamente diseñados. Sus diseños organizados y sus sistemas de irrigación son funcionales. El misterio de su sofisticación sigue desafiando a los investigadores. Aquellos dispuestos a mirar más allá de las narrativas convencionales y hacer preguntas incómodas. ¿Por qué la primera civilización parece que ya sabía lo que estaba haciendo? ¿Por qué hay tan poca evidencia de curvas de aprendizaje, fallas experimentales y refinamiento gradual? ¿Por qué Sumer aparece en la historia ya estable y sofisticado? Quizás futuros descubrimientos aclaren el panorama. Quizás las excavaciones en áreas actualmente inaccesibles revelen fases de desarrollo anteriores. Estas fases podrían explicar las capacidades sumerias. Quizás nuevas técnicas analíticas extraigan más información de la evidencia existente. Así podrían mostrar patrones de desarrollo que hemos pasado por alto. Quizás una síntesis interdisciplinaria, combinando arqueología, genética y lingüística, junto con otros campos, produzca conocimientos. Estos conocimientos que las disciplinas individuales no pueden lograr solas. O quizás el misterio se profundice a medida que descubramos cuánto ignoramos. También lo inadecuados que son nuestros modelos para explicar la complejidad real del pasado. Lo que podemos decir con certeza es que la civilización sumeria fue notable, no solo por lo que logró, sino por la rapidez con la que lo hizo, ya sea que esa velocidad refleje una innovación sin precedentes, una herencia de tradiciones anteriores o factores aún no identificados. Los sumerios crearon algo extraordinario que influyó en cada civilización posterior. Su sistema de escritura evolucionó hacia los guiones utilizados en todo el antiguo Oriente Próximo. Sus conocimientos matemáticos moldearon la forma en que todavía medimos el tiempo y los ángulos. Sus conceptos legales influyeron en el desarrollo del derecho a nivel mundial. Su literatura exploró temas que siguen siendo relevantes hoy en día. Al comprender cómo lograron todo esto, no solo satisfacemos la curiosidad histórica, también obtenemos una visión del potencial humano. Además, conocemos las posibilidades y los límites del desarrollo social. La estabilidad de la fase más temprana de Sumer sigue siendo demasiado perfecta para un primer intento, según nuestra comprensión actual. Esa imposibilidad nos invita a cuestionar nuestras suposiciones.
Nos insta a buscar nuevas pruebas y a ser humildes. Esto es, sobre cuánto realmente entendemos acerca de los orígenes de la civilización. Las tablillas cuneiformes continuarán reposando en su almacenamiento con clima controlado. Esperan a investigadores que puedan mirarlas sin prejuicios. Deben seguir la evidencia a donde quiera que los lleve. Esto incluye territorios que desafían todo lo que creíamos saber. Se trata de los primeros pasos de la humanidad hacia una sociedad compleja.